Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, Mírame Televisión, en la autonómica de las Islas Canarias, pero hoy centrados en la actualidad de la isla de Tenerife, que además ha dejado muchos titulares en los últimos días. Vamos a hablar sobre todo de las políticas y gestión que se está haciendo en el Cabildo de Tenerife, pero también del futuro del Partido Popular en la isla, porque como saben, el próximo 24 de mayo, si no hay contratiempos, Lope Afonso, actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife, será elegido presidente del Partido Popular en la isla. Y hoy nos acompaña precisamente Lope Afonso. López, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, David, muchas gracias. Bueno, muchos asuntos de actualidad. Si le parece, vamos a empezar hablando antes del Partido Popular de lo que está ocurriendo en el Cabildo de Tenerife, porque este lunes se celebraba ese pleno sobre el estado de la isla y ahí se anunciaban diferentes medidas, algunas de las que ya se venían trabajando, algunas de las que incluso ya hemos hablado con usted en esta casa, pero que han generado también, bueno, pues ciertas contradicciones a la hora de cómo se han interpretado esos mensajes. Yo creo que es una buena oportunidad para aclarar algunas cuestiones. Bueno, la primera, centrado en lo que es el Parque Nacional del Teide, ecotasa para acceder al Parque Nacional o ecotasa para acceder al Pico del Teide. Esta segunda es la cuestión que hemos abordado ayer, que anunciaba la presidenta, en la medida en que viene también a suceder a otras tasas que sobre nuestros espacios naturales de mayor valor se han ido desarrollando en estos últimos meses. Es una experiencia con la que no solamente garantizar una mejor prestación del servicio de información, acompañamiento de la subida, también para poder garantizar que en caso de incidentes hay cobertura inmediata para acceder a un rescate rápido, que es, lógicamente, lo que se intenta evitar en última instancia. Está funcionando muy bien, por ejemplo, en ese sentido, en el ámbito del descenso al Barranco de Teno, porque no solamente ha permitido mejorar la recaudación para seguir implementando conservación, sino que a su vez ha ahorrado cuantiosos recursos porque desde el tiempo que está en vigor, afortunadamente, no ha habido que acceder a rescates en la zona. Y, lógicamente, esto se da en paralelo a la gestión que lleva haciendo el Cabildo ya unos meses para poder tener, de aquí a un tiempo razonable, en vigor otra tasa, pero que esta que tiene que ver con la mejora de la conservación y prestación de nuevos servicios en el ámbito del conjunto del Parque Nacional, que también se ha ralentizado en este tiempo porque ha coincidido con que finalmente ha accedido el Gobierno de Canarias a ceder ya no la gestión, sino a ceder la transferencia de las competencias sobre la gestión completa del Parque Nacional al Cabildo de Tenerife. Eso ha requerido que tengamos que acometer rápidamente otras tareas, ir haciendo una previsión de mejora de dotación de personal, de recursos y, en definitiva, una serie de cuestiones que, hasta que en las próximas semanas esperamos se materialice ya la firma del decreto completo, han llevado múltiples reuniones de coordinación con el propio Gobierno de Canarias. Pero ese sería el ámbito a acometer a continuación. Además de esa ecotasa, por tanto, del Pico del Teide, se trabaja en otras posibles ecotasas. ¿En qué sentido? ¿Para acceder al Parque Nacional? ¿Para cobrar por algunos servicios? ¿Cuál sería el objetivo? Fundamentalmente el cobro de servicios, en la medida en que el acceso como tal, en puridad, difícilmente podría ser abordado desde esta figura, porque, entre otras cosas, aborda todo el tránsito por el Parque Nacional una carretera insular, que evidentemente está configurada de acceso libre y gratuito para cualquiera que circule por la isla. El planteamiento que hemos realizado es intentar contribuir a la preservación de un espacio de tan alto valor, ordenando la movilidad, prestando nuevos servicios de estacionamiento y también generando infraestructuras para facilitarlo en el perímetro del parque, de tal suerte que puedan circular ya vehículos lanzadera, normalmente vehículos colectivos públicos, que permitan también con ello ordenar mejor el flujo de visitantes al parque. Eso acompañado también a otros servicios que creo que objetivamente adolece de hoy el parque si lo comparamos con la gestión que se hace en otros parques nacionales del propio país. Creo que en definitiva vamos a dejar mejor configurado el espacio de visita al parque y también la experiencia de la visita al parque. Creo que va a beneficiar tanto a residentes, que podremos acceder como siempre al parque, pero lo encontraremos en mejor estado, y luego también al visitante, porque se va a llevar la sensación de disfrutar mejor durante su estancia del valor natural tan alto que tiene el Parque Nacional del Teide. Sin embargo, una de las críticas viene precisamente por el colapso, por la cantidad de visitantes que tiene el Parque Nacional del Teide, y lo que se plantean desde diferentes colectivos es limitar el acceso al Parque Nacional del Teide. ¿Hay alguna posibilidad de hacer esto? ¿Se lo están planteando? Sobre todo, limitar el uso del coche privado, el acceso de vehículos de motor. Yo creo que algunas medidas de las que se plantean van a ir implícitas en la gestión inteligente de esta tasa turística. Y digo inteligente porque hemos intentado que se configure de tal forma en la que movilidad y conservación se den la mano aquí.
Evidentemente habrá margen para hacer uso particular del vehículo porque, insistimos, es una carretera de ámbito insular. Otra cosa es que se permita con ello el estacionamiento, que sí quedaría vedado y reservado solamente para esas zonas perimetrales del Parque Nacional. Y luego articular la visita turística o recreativa a través de esos vehículos lanzaderas de mayor ocupación para ser más eficientes, más ecológicos y, por tanto, también con ello ordenar mejor el flujo. Creo que esas escenas de masificación que se ven puntualmente ahora van a ir desapareciendo en cuanto esté en vigor esta forma de gestión. Pero, como decía antes, hay que terminar de abordarlo en congruencia con el nuevo escenario jurídico que ha asumido el Cabildo a través de esta transferencia de la competencia. Creo que con un poco más de paciencia veremos en breve cómo se puede disfrutar mejor del Teide y, sobre todo, se puede contribuir a la preservación de su valor, que no solamente es un derecho que tenemos los residentes, sino también una forma de garantizar el atractivo turístico de la isla en el futuro. Sin un espacio atractivo, difícilmente la experiencia que tanto resultado da de visitar el Teide sería factible si se degrada y no se mantiene con el esplendor actual. Al fin y al cabo, si se establecen aparcamientos o si se mejora la posibilidad de aparcar, ustedes consideran que evidentemente va a haber un mayor orden, pero también la realidad es que demuestra que la gente aparca prácticamente donde quiere, muchas veces en el Parque Nacional del Teide, y lo hace porque tiene impunidad para hacerlo, porque no se le está vigilando, porque no se le está sancionando. En ese sentido, ¿se van a aumentar los medios de vigilancia? Totalmente. Creo que la situación que hemos visto a veces es consecuencia de la insuficiencia manifiesta de medios que tenemos en el parque, fundamentalmente de medios humanos para el control y la vigilancia. Es una de las cosas que intentamos suplir ahora ya siendo titulares de la competencia y también comprometiéndonos a incrementar el catálogo de puestos de trabajo que tengan que ver justamente con esas tareas de vigilancia y control. Más allá de los esfuerzos que puntualmente puede hacer también la Policía Local de La Rotava o incluso ahora la Policía Canaria, que se ha incorporado también a un protocolo conjunto, seguimos en un espacio tan amplio, tan vasto como es el del Parque Nacional, sin tener recursos para controlar actividades que a veces se venían dando, pero no tenían el foco puesto, porque hoy en día los cauces de comunicación de las redes sociales facilitan mucho la difusión de esas imágenes, pero que no queremos en ningún caso que sean protagonistas de lo que tiene que ser una visita natural, normal, a este espacio tan importante para Tenerife. Planteaban también desde algunas organizaciones que las guaguas lanzaderas deberían ser obligatorias para acceder al Teide. Usted decía, claro, es que el Teide pues como que tiene muchos accesos y al final los tiene por carretera. ¿No hay posibilidades de que solo se pueda acceder a través de un control, por ejemplo, a través de esas guaguas lanzaderas? Bueno, de hecho, todavía está en elaboración ese plan de movilidad que tiene que dar con la fórmula definitiva, pero lo normal es que pueda haber durante las horas de mayor congestión ese sistema como sistema preferente o obligatorio, excepción hecha de los, evidentemente, trabajadores o funcionarios que tengan que acceder por razón de su trabajo a instalaciones ya dentro del Parque Nacional, y que pueda haber espacios limitados en el tiempo para que se pueda acceder con vehículo particular para determinadas tareas ya que tengan que ver con actividades turísticas puntuales o con el derecho fundamental a la visita también del residente, pero en esos márgenes horarios que queden de forma residual configurados frente a uno principal que acumule o aglutine al principal flujo de visita. También han hablado de un nuevo plan rector de usos y gestión del Parque Nacional del Teide. Lo cierto es que el anterior gobierno de Canarias tramitó un plan de rector de usos y de gestión del Parque del Teide y generó esto mucho debate, incluso se avanzó bastante en el trámite administrativo, pero no se ha vuelto a saber nada de ese plan. ¿La idea es hacer un plan nuevo? ¿No se va a tener en cuenta nada de ese trabajo que ya se ha realizado? ¿Cuál es la idea? De hecho, el documento no llegó a plantearse como plan en el trámite formal porque se lanzó a la opinión pública para su conocimiento un documento de trabajo base que fue el que generó esa controversia. Lógicamente conscientes de que había necesidades que conciliar, que legítimamente habíamos también defendido algunas formaciones políticas, lo que hemos hecho es directamente sentarnos con la Consejería, en este caso de Transición Ecológica del Gobierno, para replantear algunas cuestiones que legítimamente y sin irnos de ese aspecto esencial de la conservación como base del planteamiento del documento, añadir también algunos elementos que entendíamos necesario que fueran de conciliación con el uso público, también con algunos aspectos de uso turístico y también con algunos aspectos que creo que son importantes mantener, como por ejemplo la gestión audiovisual que se hace de algunos espacios del Parque Nacional. Afortunadamente, creo que la evolución de las conversaciones va a permitir que en poco tiempo podamos alumbrar ya un documento consensuado. Creo que es lo razonable, y más ahora en este estatus que decía antes que tiene el Cabildo de Tenerife de titular de la competencia, y que con ello también va a poder el Gobierno de Canarias continuar con su plan de cerrar este aspecto que efectivamente se inició en la pasada legislatura, pero
creo que va a concluir satisfactoriamente en la presente. Usted además, que obviamente es consejero de turismo, seguro que mira con atención todas las protestas que se están produciendo en ese sentido. Se ha convocado una nueva manifestación para el 18 de mayo. ¿Cuál es su opinión? Que es legítimo, por supuesto, lo he hecho siempre, nadie me va a poder tomar algún renuncio en ese sentido, pero evidentemente hay cosas que pueden ser compartibles, otras que, en mi opinión, ya se alejan de lo que puede ser la gestión razonable de una isla como la nuestra, que tiene como principal actividad económica el turismo, pero que no tiene alternativas viables demostradas hasta el momento como sustitutivas. A veces yo interpreto, o a lo mejor es la impresión que me da, algunos mensajes como no transformadores de la gestión turística, sino sustitutivas de la gestión que tenga que ver con que el turismo sea tractor de la economía. Lamentablemente, nuestra configuración geográfica, el hecho insular, multiplica costes de producción, no solamente para la industria o el comercio. También la orografía, añadido a lo anterior, hace que el sector primario tenga muchas dificultades para ser competitivo, incluso para el propio mercado interior nuestro. Con lo cual, parece difícil sustituir al turismo. Lo que sí tenemos es el empeño claro de hacerlo sostenible en el tiempo y también social y económicamente. De ahí que hablemos abiertamente de estas medidas que tienen que ir a mejorar donde hay congestión, la ordenación. Donde no se ha hecho trabajo anteriormente de ordenación, facilitar que se pueda conciliar el derecho del residente a usar los espacios con total garantía, con el trabajo científico de conservación y también con el disfrute turístico. Evidentemente, la palabra conciliar creo que es más fácil que la de prohibir. Pero insisto en que entiendo que algunas protestas se entrelacen en este momento con situaciones como la de tensiones en los precios de acceso a la vivienda. Lógico. Saturación de la movilidad. Lógico, por otra parte. Situaciones que pueden dar lugar a insatisfacción y que se vinculan a un sector que sigue teniendo buenos datos de crecimiento y a su vez es el principal generador de empleo en la isla, como es el turístico. Pero creo que la mayoría de estos problemas son previos al auge del sector turístico o al menos se dan en paralelo a un momento donde creo sinceramente que una buena parte de la cadena de valor del sector turístico es muy consciente de la evolución hacia dónde se tiene que llevar, que es a esa conciliación de intereses razonables entre actividad económica y derechos de los residentes. Al fin y al cabo, la realidad es que seguimos viviendo cómo aumentan la llegada de turistas. Hemos conocido los datos recientemente de Canarias esta misma semana, casi 4,4 millones de visitantes extranjeros en el primer trimestre, cifra récord. El año pasado en Tenerife superamos los 7 millones sumando visitantes extranjeros y visitantes nacionales. ¿Esto es sostenible en una isla, Lope, donde, entre otras cosas, se ha declarado una emergencia hídrica, donde sabemos que al final el turista consume por sus circunstancias entre 2 y 3 veces más recursos que los residentes, donde tenemos problemas a la hora de gestionar los residuos y nuestras aguas fecales y cómo llegan, en este caso, cómo se realiza su tratamiento? O, por ejemplo, el colapso de los espacios naturales. ¿Es sostenible seguir creciendo, Lope? Yo, sinceramente, no abogo por crecer. Ayer lo decía, de hecho, en el debate de Estado de la isla. Creo que debemos crecer mejor. Y en ese mejor está, lógicamente, subsanar algunas cuestiones que nos han llevado a ver cómo, vinculado también a la actividad turística, tenemos situaciones como la de posibles vertidos o como la saturación, que, lógicamente, crean una imagen de la isla que ni siquiera es favorable para el propio sector turístico, pero sobre todo generan esa sensación de insatisfacción en buena parte de los residentes. Por eso, nuestro modelo es hacer la isla sostenible con mejor turismo y no con más cantidad de turismo. En esta situación que hemos tenido en los últimos años ha confluido, en mi opinión, primero, un efecto champán, que se quiso llamar así después de la pandemia, donde hay en la clase media en general de Occidente una tendencia a querer disfrutar de la vida y continuar con experiencias como la de las vacaciones en destinos vacacionales, pero también, lógicamente, se da la coyuntura geopolítica por la que atraviesan otros destinos, que no son en este momento ni tan seguros ni tan competitivos como Tenerife o como Canarias en general. Pero eso es fruto de una fluctuación que como tal no va a ser estructural en el mercado. De hecho, ya vemos síntomas de ralentización en las proyecciones de este mismo año y tiene que ver medidas no previstas de política internacional, como puede ser las del comercio arancelario que ha impuesto Estados Unidos, cuyo horizonte ni siquiera está definido aún, con lo cual es susceptible de generar más incertidumbre. Con esto no busco una excusa, sino simplemente pongo en precaución que cualquier medida estructural que tomemos ahora tendrá que tener en cuenta que el turismo no va a estar siempre en estos niveles. Por eso, mi objetivo como gestor del turismo en la isla en este momento es que cuando esa fluctuación se dé, no perdamos competitividad y, por tanto, no perdamos ni empleo ni se reduzca su calidad, en un contexto donde ya hay también contradicción sobre esa calidad del propio empleo.
Al final, lo cierto es que, claro, ustedes dicen, bueno, nosotros tenemos estudios indicadores que nos dicen que, ojo, que esto a lo mejor no va a ser así siempre, pero ya digo, tenemos los datos frescos de estos 3 primeros meses y hemos pasado por un cero turístico después del COVID y la recuperación del Producto Interior Bruto en el sector ha sido, bueno, rapidísima. Ha sido muy buena. De hecho, ha sido la mejor en la comparativa con otros sectores con diferencia. De ahí que tengamos también datos de ocupación y de empleo como los que tenemos, que están cerca de cifras históricas en la serie de la última década y media. Y eso también creo que es bueno ponerlo en valor porque da oportunidades a mucha gente que antes no tenía la oportunidad de contar con un empleo. Pero dicho eso, hablamos de lo que es modelo turístico como tal, ya no de modelo económico, que era lo que me refería antes. Ese modelo turístico tiene que tener, lógicamente, una sostenibilidad en el tiempo. Y por eso decía, si no armonizamos conservación y cohabitación del turista, lógicamente, así ya no es que aún bajando precios consigamos que vengan más, es que van a rechazar el destino porque pierde su atractivo. Y el atractivo está en que combinamos bien calidad en oferta alejativa, seguridad y también valores ambientales, culturales, gastronómicos que refuerzan esa oferta. Si no tenemos todo esto alineado, perdemos valor en el mercado inmediatamente. Y después de perder valor va la caída de precio. Y después de la caída de precio, otra vez quedar siempre en manos de la gran turoperación que, sin ánimo de diseñarla, porque sí también ha sido muy útil para sostener muchas veces empleo en momentos más complicados, va a luchar por sus precios. Y eso va a contribuir a perder también rentabilidad. Con menos rentabilidad, nuestras empresas contratan menos o peor. Y nuestro objetivo es que contraten más y mejor, y que haya estabilidad en la medida posible para las personas que aquí, residiendo en Tenerife, quieren tener oportunidades de empleo. Pero también por eso añado un segundo factor, el del orden. Orden que se ha ido perdiendo por la inercia, porque las razones que sea, en el pasado no se ha dado con una planificación adecuada o, al contrario, con una planificación que no ha sido correctamente ejecutada y que ha favorecido desórdenes que hoy se traducen en problemas como, por ejemplo, el del acceso a la vivienda, que tiene otro factor añadido, en mi opinión, el contexto jurídico en el que se desenvuelve. Pero también creo que estamos en una dirección correcta para mitigarlo al menos cuando también desde el turismo, en este caso desde la Autoridad Turística Autonómica, desde la Consejería, se ponen medidas que van a favorecer ese orden. Aunque también generen controversia en cuanto a intereses legítimos, pero creo que van a favorecer el orden. El orden devolverá en el corto plazo viviendas en el ámbito residencial y también contribuirán a la contención de precios que en buena medida han estado aupados, expoliados por el alza del subsector de la actividad de alquiler vacacional de vivienda. Y eso, lógicamente, también tiene que contribuir a ir conciliando esos intereses de los residentes. El anuncio de la tramitación de ese proyecto de ley para regular el alquiler vacacional, pero la no suspensión de las licencias ha provocado un efecto llamada, han aumentado cerca de un 25% desde que se anunció en el último año las viviendas vacacionales. ¿Cree que fue un error no suspender precisamente la concesión de licencias? No sé si era viable jurídicamente. El planteamiento de la Consejería era claro. Lo que sí prevé el documento, el proyecto de ley, es que en cuanto entre en vigor se produzca una suerte de moratoria de facto, porque en tanto en cuanto no adapten su planeamiento municipal los ayuntamientos, no va a haber margen para nuevas autorizaciones. ¿Y qué ha sucedido? Pues que, curiosamente, cuando ha entrado el documento en el Parlamento, grupos políticos que parecía que estaban alineados con la finalidad, al menos de la norma, han entorpecido que se haga con celeridad. Primero poniéndose al trámite de urgencia y luego generando disquisiciones en cuanto a las posibles enmiendas que han ralentizado su aprobación definitiva. En las previsiones de la Consejería estaba que a finales del año pasado ya estuviera en vigor, con lo cual ese efecto se hubiera contenido al menos. Yo particularmente, como gestor turístico en Tenerife, lo sufro en la medida en que la avalancha de comunicaciones previas que llegan al ámbito del Cabildo es alto, pero porque efectivamente se genera una expectativa en corto plazo de tiempo. Yo creo que lo razonable es que cuanto antes entre en vigor, que también los ayuntamientos asuman su papel legítimo y necesario de saber cómo reorientar en el ámbito de su territorio las necesidades que puedan tener para seguir preservando espacio para vivienda y dejando crecer donde lo consideren, y cuando no dejándolo crecer, el espacio para el alquiler vacacional, porque también es verdad que en algunos municipios está siendo factor de dinamización económica y de empleo. Seguramente en aquellos donde la despoblación ha hecho mella mayor en los últimos años. ¿Usted cree que es viable poder limitar la compra de viviendas a extranjeros, como se está intentando plantear? Al menos a los comunitarios lo veo muy difícil. Y lo digo esto uniendo opiniones políticas a opiniones también jurídicas en lo personal. Evidentemente, cuando hablamos de los principios fundamentales del Tratado Fundacional de la Unión, hablamos de 3 pilares: libertad de circulación, libertad de capitales. No tenemos margen, creo yo,
para que podamos restringir de forma directa la residencia a los residentes en la Unión Europea. Otra cosa puede ser manejar a los extracomunitarios, porque saldríamos del espacio Schengen, saldríamos de los pilares fundamentales del Tratado Fundacional de la Unión y estaríamos en otro escenario. Recargar la fiscalidad a los no residentes en la Unión Europea puede ser elemento suficiente para mitigar el fenómeno de compra de grandes villas, de viviendas de lujo en definitiva, en Tenerife y en Canarias. No lo sé, pero a mí lo que me da la impresión es que a veces se quiere abusar de titulares fáciles para intentar desviar la atención de problemas que se han gestado en el tiempo, por el transcurso de muchas circunstancias o por falta de determinación, y ahora, cuando el problema ya parece difícil de abordar, la solución más fácil es anunciar que se quiere restringir o se quiere prohibir. Y casi siempre esta solución acaba siendo fallida. Es complicado que dentro de la normativa europea se pueda regular, como usted plantea, esa compra de viviendas. Al final, quienes más compran, evidentemente, son ciudadanos comunitarios y, por tanto, bueno, no sé hasta qué punto tendría sentido regularla o limitarla fuera de ese ámbito. Hablando de titulares, Coalición Canaria ha anunciado que de cara al próximo Congreso insular que celebra este sábado, una tasa turística para los no residentes en Tenerife. Lo ha anunciado ahora. ¿A usted qué le parece esta medida? La veo también con respeto, está en la autonomía de un partido político como Coalición Canaria, pero a priori, sin saber todavía bien, porque yo también leí el comunicado y no tenía sustento jurídico en el que apoyarse, al menos no lo pude leer yo, me parece complicado también, porque lo que al menos pude entender es que se abordaba el planteamiento de una tasa a la pernoctación. No sé qué servicio añadido puede llevar el hecho de gravar una pernoctación, porque parece que recae en el hecho imponible típico de un impuesto, como el que se viene recaudando en Cataluña, en Baleares, hace algún tiempo, que pueden merecer las opiniones que se considere, lógicamente, pero no parece que se adecue al menos al formato jurídico de una tasa. A partir de ahí, bueno, me gustaría poder escuchar en las próximas fechas cómo se quiere definir, pero a mí me parece particularmente que los problemas que tenemos actualmente en el archipiélago en cuanto a la gestión turística no recaen en la recaudación tributaria, menos aún en una comunidad autónoma como la nuestra, donde, las circunstancias que sean, este último ejercicio se saldó con una liquidación del presupuesto donde no se podían gastar más de 1.200 millones de euros. No creo que sea, sinceramente, un problema de recaudación el que permita ordenar mejor la actividad turística o conservar mejor los espacios naturales. Hay fórmulas como estas que hemos planteado antes, donde sí se va de forma directa a atender necesidades como las que surgen en el ámbito de los espacios naturales protegidos, y por eso nosotros hemos apostado por ir de forma quirúrgica ahí a donde se crean los problemas más importantes. A partir de ahí, una recaudación que va a las arcas generales de la comunidad autónoma, que de ahí se tienen que redistribuir y priorizar, me parece que no acaba siendo al final una fórmula efectiva para conseguir los fines que aparentemente se plantean. ¿Y jurídicamente usted ve viable que se pueda discriminar a residentes y no residentes a la hora de cobrar ese impuesto si finalmente tiene esa forma, que es la que jurídicamente puede tener? Las tasas y los precios públicos pueden tener una bonificación aparejada en función de las circunstancias del destinatario, del sujeto de imposición. En este caso, el impuesto como tal, sí, al menos hasta donde yo he podido conocer, ya ha sido objeto de análisis en la doctrina, hasta el punto que el propio Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantía, ha establecido que la residencia no puede ser objeto de discriminación en el hecho imponible de un impuesto. Yo aparentemente lo veo complicado, pero yo evidentemente ni tengo una visión unívoca del derecho, ni evidentemente aquí me quiero erigir en exégeta de las intenciones de nadie. Pero sí creo a priori que me parece complicado que con esa formulación se pueda llevar a cabo. Al fin y al cabo, esto también ya se ha debatido a nivel autonómico en el Parlamento de Canarias. ¿Usted no cree que si esto fuera viable jurídicamente, comunidades como Cataluña, que ya la aplican, o algunas ciudades lo hubieran aplicado, hubieran beneficiado a sus residentes? Probablemente. Yo creo que está también en el ánimo de cualquier gestor público no perjudicar, añadiendo más carga fiscal a un ciudadano suyo que, por ejemplo, aquí en Canarias necesitara hacer uso de un establecimiento calificado como turístico, aunque sea simplemente un apartamento, cuando cambia de isla por motivos laborales, por motivos sanitarios, porque hospitalizan a un familiar o, en fin, por cualquier razón por la que habitualmente nos movemos entre islas. A mí me parecería sinceramente injusto, además, también que se hiciera aquí en Canarias. Por eso me cuesta entender cómo se quiere configurar,
Pero, insisto, respeto y sobre todo esperaré a tener una opinión un poco más cualificada cuando sepa el desarrollo que se le quiere dar a esa propuesta. Usted hablaba antes de titulares fáciles. ¿Cree que al final estos son titulares fáciles, que lo que buscan es lucir de cara a la galería pero con poco contenido? Bueno, yo creo que hay una coyuntura donde puede parecer conveniente que se escuche en general en la sociedad que hay preocupación por el medio ambiente, por la sostenibilidad, y yo creo que es razonable que se tenga por todos los partidos en cada concepción política particular. Yo la tengo en el mío, pero al menos, insisto, en mi óptica ya como responsable del Partido Popular, lo intento adaptar a las posibilidades reales que arroja nuestro escenario inmediato, que es un escenario marcado por la legalidad vigente y por las circunstancias que hay sobre el territorio y sobre las actividades económicas que se dan en él. A partir de ahí, busquemos las fórmulas que sean más razonables para favorecer los intereses de la población, pero abordar elementos de debate que no tengan sustento jurídico me parece precipitado, cuando menos. Otro de los asuntos que ha generado mucho debate, sobre todo en un enfrentamiento público entre el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y su consocia de gobierno, Rosa Ávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, es la gestión o la saturación del puerto de Los Cristianos, ¿no? Casimiro Curbelo pide que se rescate un proyecto como el del puerto de Fonsalía, que inicialmente apoyó Coalición Canaria, pero que desde ya hace algunos años Coalición Canaria ha desechado. ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Popular a nivel insular sobre la reforma del puerto de Los Cristianos o la construcción del puerto de Fonsalía como alternativa? Bueno, en primer término, David, permíteme que primero me centre en la forma. Yo creo sinceramente que las formas que ha utilizado en este caso el presidente del Cabildo de La Gomera, que puede tener una preocupación legítima por la movilidad entre su isla y Tenerife, para con la presidenta del Cabildo de Tenerife no han sido las adecuadas. Yo, por tanto, hoy comparto la reacción que ha tenido Rosa en este sentido, y no solo la comparto, sino que si yo estuviera en su lugar probablemente hubiera reaccionado igual. Otra cosa ya es el planteamiento de fondo, donde, como además es público y notorio porque nunca se ha escondido, esta cuestión no forma parte del acuerdo de gobierno porque ya de antemano los dos partidos que lo sustentamos mantenemos posiciones que no son coincidentes. Y por eso nosotros hemos abogado porque la planificación que en su día se concibió en el ámbito no solo de la isla, sino en general de Canarias, para que dentro de las infraestructuras necesarias para favorecer la movilidad se estableciera un puerto en Fonsalía, hasta el punto de desarrollar una parte de la red viaria del sur para hacerlo llegar justamente hasta Fonsalía, porque entendíamos que la solución era más efectiva por reducir trayecto, por tanto reducir contaminación y por favorecer también el número de frecuencias con las islas verdes necesitadas de esta comunicación. Ampliar el puerto de Los Cristianos puede ser perfectamente una opción, pero lógicamente necesitamos tener también apoyo técnico a la hora de tomar una decisión. De ahí que celebráramos que el Colegio de Ingenieros arrojara recientemente ese informe sobre el análisis de las alternativas, donde nos queda claro que se descartan para esa finalidad los puertos de Santa Cruz y de Granadilla y que se reconducen las opciones viables a Los Cristianos con su ampliación o un puerto en Fonsalía redimensionado solo para el tráfico de pasajeros. A mí particularmente esta segunda opción me sigue pareciendo más razonable y no quiero descartar ninguna, pero me parece que ya la ampliación del puerto de Los Cristianos tendría también sus inconvenientes. Primero porque hay una reacción en el pueblo de Los Cristianos en contra, no de ahora, histórica, que es razonable en la medida en que ya ha sufrido la afección de un puerto de pasajeros con tanto tránsito que ha desgastado la movilidad y que en cierto modo también ha perjudicado el valor de los inmuebles del entorno, pero también porque ha impedido desarrollar actividades como la deportiva y la recreativa, que estaban llamadas a recualificar un destino turístico maduro ya como el de Los Cristianos y que también legítimamente quiere aspirar a mejorar su calidad y también con ello su rentabilidad. Y luego también otra cuestión, que es la ambiental. Evidentemente, estaría claro que cualquier opción en Fonsalía pasaría por respetar escrupulosamente cualquier prescripción ambiental y a día de hoy las decisiones que se han tomado parece que la ponen complicada. Pero me temo que no menos sería una eventual ampliación del puerto de Los Cristianos al estar imbricado en el mismo ámbito de la zona de conservación especial de Teno Rasca. Por tanto, desde el punto de vista ambiental creo que las soluciones serían complejas en los dos casos y que habría que trabajarlas muchas para poder conciliarlas con los requerimientos ambientales. Pero en cualquier caso, seguimos insistiendo desde el Partido Popular en que antes de crear un problema nuevo donde desde ese ángulo al menos no lo había como Los Cristianos, es mejor centrarse en lo que estaba ya planificado de antemano.
Otro asunto que también genera debate ambiental, que es un proyecto liderado por el Cabildo de Tenerife y que se está dirimiendo en estos momentos en los juzgados de los contenciosos administrativos, es el circuito del motor. Lo digo porque una tercera sentencia de un juzgado de los contenciosos administrativos, entrando al fondo de la cuestión, quizás lo más importante, ha considerado que estaría caducada esa declaración de impacto ambiental. Es la segunda sentencia en este sentido. Hay una tercera, la segunda en orden cronológico, que consideró lo contrario, que era válida esa declaración de impacto ambiental. Obviamente será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que arroje luz en este sentido, pero la intención del Cabildo es continuar defendiendo la actual declaración de impacto ambiental del proyecto. Hasta ahora ha sido el camino que se ha seguido en la medida en que había elementos de seguridad jurídica que indicaban que, como mínimo, lo contrario podía ser también gravoso desde el doble ángulo, de perjudicar intereses de terceros y patrimonialmente al propio Cabildo. Pero en todo caso, sí también es bueno saber que vamos a optar siempre por la prudencia a la hora de poder tomar una decisión definitiva. Estando litis pendiente todavía la última resolución, esperaremos a conocerla y en todo caso ya hemos demostrado en este mismo mandato que ante cualquier eventualidad que sugiera que pueda haber ya no solamente un incumplimiento de la legalidad en cuanto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental, sino de cualquier afección no contemplada al patrimonio arqueológico natural del entorno, pararemos cualquier actuación. Desaparecido recientemente además en cuanto hubo indicios. Por tanto, en este caso vamos a ser absolutamente respetuosos porque creo que es lo suyo, no por conveniencias de nadie, sino porque creo que sinceramente es lo suyo. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar del futuro del Partido Popular porque, como decía, si no hay sorpresas, el día 24 de mayo, además con un respaldo mayoritario, va a ser usted nombrado presidente del Partido Popular de Tenerife. ¿Por qué quiere presidir el Partido Popular? Bueno, creo que estamos en un momento donde el Partido Popular, después de poder acceder de nuevo a la gobernabilidad de instituciones importantes, entre ellas el Cabildo de Tenerife, está en disposición también de poder alinear mejor el ámbito de gestión orgánico con el institucional. Y en este caso, en mi persona recae la portavocía del Grupo Popular en el Cabildo, la vicepresidencia también en este momento de la institución, y creo que es un momento para que ese ámbito quede reflejado también en el ámbito de la dirección del partido. Siendo consciente del trabajo importante que se ha hecho en estos últimos años de implantación territorial en municipios donde hemos tenido complicada la presencia, donde hemos obtenido malos resultados, me gustaría tomar el relevo de un trabajo muy importante que hicieron primero Manuel Domínguez como presidente insular, que luego continuó Emilio Navarro, y yo poder terminar de completar ese ámbito de implantación territorial a la par de también darle el vigor necesario al discurso del partido para ser protagonista también de los grandes temas de la isla. Que el Partido Popular no solamente gestione, sino que también avance donde puedan ir las tendencias de la gestión para atender justamente esos problemas que arroja la sociedad de Tenerife. Ser un partido, en definitiva, que la gente pueda percibir como confiable, que pueda ser punto de encuentro de muchos que han considerado por diferentes razones que se apartaban de la política, o justamente donde el hecho de tener en el pasado otras formaciones políticas pivotando un espectro ideológico similar, pues también decidieron dejar de ver al Partido Popular como una opción razonable. Mi presidencia, en este caso, si se materializa el día 24, pues va a tener como propósito volver a ser casa de todos aquellos que puedan pensar que la gestión moderada, de centro, razonable y que ponga por delante el interés general puede ser buena para los intereses de la isla. Y con ese propósito vamos a intentar unir a todo el que quiera en torno al Partido Popular y con ello fortalecer lógicamente nuestra oferta programática y nuestras posibilidades para poder ser primera fuerza política, si Dios quiere, en el año 2027. Van a llegar en un momento decisivo, lógicamente, va a llegar usted a la presidencia ese día 24, en muchos ámbitos, pero también en cuanto a política municipal, porque en los últimos tiempos hemos visto cómo, por lo menos, no sé si en la teoría, pero en la práctica se ha desarrollado una estrategia donde en pactos con Coalición Canaria han intentado gobernar o llegar a acuerdos allí donde no habían podido después de las elecciones del 23 de mayo, por ejemplo, en Puerto de la Cruz, con esa moción de censura, también en el municipio de Granadilla de Abona, y ahora pues, se ponen sobre la mesa otros municipios. Yo le quiero preguntar, porque seguro que usted está al tanto, de lo que puede pasar en Güímar. ¿Están negociando con Coalición Canaria un posible acuerdo? Yo creo que el propósito que siempre ha guiado al Partido Popular es dar estabilidad a las instituciones. Eso lo hemos conseguido de la mano de Coalición Canaria en el gobierno, en el Cabildo y en muchos ayuntamientos de Tenerife, en otros no. En otros se dan otras ecuaciones de gobernabilidad, donde pasa porque Coalición Canaria gobierne con otros partidos o que el Partido Popular lo haga también con otras formaciones. Pero allí donde hemos conseguido generar esa coincidencia de objetivos programáticos, de forma de interpretar la gestión, pues evidentemente es factible que se intente reproducir. El caso de Güímar es muy singular en el contexto de la isla, me da cuenta de que
pues viene de unos antecedentes pues con unas connotaciones particulares con respecto a otros municipios. Y desde luego la gobernabilidad del municipio es importante. Evidentemente yo no sé si en la situación actual esa estabilidad es factible o se puede dar a lo largo del tiempo. El Partido Popular, si tiene alguna opción de acceder a la gobernabilidad de una forma razonable, la va a pulsar, lógicamente. No puedo decir lo contrario. Perdón que le interrumpa, habla de una forma razonable y me viene bien para preguntarle por qué se ha publicado que Coalición Canaria les ha pedido la cabeza, permítame la expresión, de Luisa Castro, de la que fuera candidata a las últimas elecciones. La exalcaldesa, por cierto, ganó las elecciones en el municipio de Güímar en 2023. ¿Esto es así? ¿Se ha planteado esta posibilidad? Que a mí me conste, no. Pero ya también anticipo que no me parece razonable. Es decir, es la ganadora de las elecciones en cuanto a mayor respaldo de los vecinos de Güímar y, lógicamente, pues tendría que tener también su protagonismo en cualquier negociación o conversación para eventualmente poder recomponer la gobernabilidad del municipio. No está sobre la mesa. Después del día 24 vamos a tener una entrevista a López, si a usted le parece, con calma, con tiempo, para hablar más en concreto del futuro del Partido Popular en la isla, porque insisto que son muchos frentes abiertos, pero yo quiero preguntarle por una cuestión, quiero preguntarle por algo que en nuestro país se ha normalizado, que son los gobiernos del Partido Popular con Vox, con la ultraderecha. Sin embargo, en otros países de nuestro entorno, como puede ser en Francia o en Alemania, por cierto, en Alemania en las últimas 48 horas se ha formalizado ese gobierno entre conservadores y socialdemócratas, se hace un muro político de alianzas para evitar que la ultraderecha gobierne. ¿Usted se siente cómodo? ¿Se siente cómodo en esos pactos del Partido Popular con Vox? ¿Comulga con esos postulados de Vox? El Partido Popular tiene una oferta programática muy clara, muy definida, que se diferencia en muchísimas cosas de Vox y, por tanto, nosotros aspiramos, donde podemos, a gobernar en solitario. Y eso yo creo que se ha reflejado abiertamente, incluso en algunos gobiernos autonómicos, donde ya una vez constituido con apoyo de Vox, las tensiones que ha dado lugar a algunas decisiones políticas de calado ha hecho que Vox se quede fuera. Es decir, nosotros no estamos hipotecados, pero sí, lógicamente, abogamos por estabilidad. Y en algunos municipios, efectivamente, la estabilidad se ha podido encontrar con el apoyo de ediles del partido Vox. Pero también, en algunas ocasiones, no la hemos encontrado en el ámbito de la derecha o, en este caso, de la ultraderecha, y la hemos encontrado en la izquierda. En el caso del Puerto de la Cruz, que antes se mencionaba, por ejemplo, donde gobierna el Partido Popular con Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense. Y, lógicamente, hay diferencias ideológicas que no se ocultan. Pero hay un propósito común, que es dar estabilidad y gestionar en favor de los intereses generales de un municipio, donde es verdad que se estrecha el margen de aplicación de determinadas políticas de contenido ideológico y se pone generalmente por delante el interés de los vecinos. Obviamente, mi propósito como presidente del Partido Popular, si los compañeros me dan esa responsabilidad el día 24, es intentar que el Partido Popular no dependa de nadie y si tiene que formar gobierno, se haga siempre con la mayor confluencia posible de oferta programática y de interés también democrático, sin lugar a dudas. López Afonso, ha sido un placer poder conversar con usted sobre temas de actualidad de la isla de Tenerife, vislumbrar un poco por dónde van a ir las políticas del Partido Popular si usted es elegido, que lo será, si no hay contratiempos, el próximo 24 de mayo, presidente del Partido Popular. Y como siempre, un placer, de verdad. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, David. Bueno, muchos asuntos que están de actualidad. Estamos muy pendientes de este debate intenso que se está generando en torno a la próxima manifestación del 18 de mayo. Ya lo han visto, muchos asuntos que se están debatiendo sobre todo desde la pasada manifestación del 20 de abril y algunas propuestas que llegan a última hora casi deprisa y corriendo de cara a que puedan ser grandes titulares antes de esa manifestación del 18 de mayo. Bueno, hay muchas preguntas que hacer, hay muchas respuestas que escuchar y ese es el objetivo siempre de este programa. Hoy hemos podido tener la suerte de hablar con López Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Que pasen una feliz noche y sigan muy pendientes a la programación de Pirámide Televisión.